Guayaquil ha sido tratada de una manera diferenciada según los sectores, y hay sectores que son muy beneficiarios de la política pública, por ejemplo las parroquias centrales de Guayaquil, que tienen un 100% de alcantarillado, tienen los servicios básicos cubiertos esencialmente, tienen una mayor atención, mayor asignación de presupuesto, versus los sectores de expansión urbana, que si uno hace un estudio acerca de los servicios que se les presta a esta población versus sus dimensiones y la cantidad de gente que vive en esas parroquias, y me refiero a la parroquia Jimena al sur, la parroquia Febres Cordero al suroeste, la parroquia Tarque al oeste y la parroquia Pascuales al norte, son sectores que tienen, o que sufren mucho el abandono de la obra pública, tanto nacional como local. Hay sectores, recuerdo un discurso cuando se expandió la ciudad al norte para abarcar lo que es ahora la vía La Costa, así llamada. El alcalde dijo que él no iba a dar ni un metro de alcantarillado ni ninguna obra pública a los sectores que se llaman hoy en día Monte Sinaí, Voluntad de Dios. Él trazaba una línea, creo que a la altura de la Cedijo Toral, y decía: todo lo que hay al oeste no voy a tratarlo porque no son sectores consolidados. ¿Qué significa no ser consolidado? Que todavía tienes una población dispersa y el Estado, en vez de recibirla, de dotarla de servicios, la tiene postergada hasta que se acumule más gente y sea rentable ingresar con obra pública. Esa ha sido la forma de crecimiento de Guayaquil, asociado también a un nivel de clientelismo muy alto. Las redes clientelares, que no las ha inventado tampoco el socialcristianismo, es la forma de hacer política en Guayaquil desde los años 50, digamos que fue un sistema que el CFP fue el primer partido que realmente pulió y administró a gusto, concentración de fuerzas populares, hoy un partido extinto, pero durante mucho tiempo un partido determinante en la política ecuatoriana y particularmente en la política local de Guayaquil. Luego el Partido Rolosista Ecuatoriano también, con sus redes clientelares, y finalmente quienes tomaron la posta y la han hecho durar también, porque hay que recordar que ya este agosto, es decir, dentro de unos días, el Partido Social Cristiano cumplirá 30 años mal administrando Guayaquil. Es bastante tiempo y ciertamente tiene una explicación que su administración se sostenga precisamente en el uso y abuso de estas redes clientelares. Y justamente escuchábamos, buenos días Javier, escuchábamos las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, naturalizar el uso de la seguridad privada y las declaraciones que da frente al paro nacional, que se armaron con lo que tenían, palos, piedras, funcionarios públicos para defender, a decir de la alcaldesa de Guayaquil, la ciudad y la institucionalidad de la ciudad, no solamente el Palacio Municipal, también el sistema de mercados justamente. Hubo como estas declaraciones que te merecen justamente el que se hable de la confrontación de la población en la ciudad de Guayaquil, las personas contra las personas. Yo creo que debemos superar este estado de alcaldesa guerrera en que estamos viviendo como ciudad realmente. No sé exactamente quién tendría que ser ese reemplazo, pero lo que sí entiendo del momento actual es que creo que el sistema que el socialcristianismo propugnó está en una fase decadente y debería estar ya de salida, porque realmente creo que había una notoria decadencia en el liderazgo social cristiano. Una cosa fue León Febres Cordero, que era un patriarca, era muy criticable por muchísimas de sus actuaciones y señaladamente por su paso en la presidencia de la República entre 1984 y 1988. Pero es una figura que a Guayaquil la cambió, sobre todo siendo él la bisagra entre el periodo roldosista, que abarcó dos alcaldías de los Bucaram, dos hermanos Bucaram, Abdalá y Elsa, en el 84 y 88 respectivamente, y después la llegada de Febres Cordero, que significó un parteaguas para la ciudad, siendo solo el segundo expresidente que asumía la alcaldía, el primero de ellos siendo José Luis Tamayo, siendo Febres Cordero el único que lo hizo por voluntad popular, en todo caso en ambos cargos públicos. Pero bueno, Febres Cordero es una figura que yo la entiendo, la veo como una suerte de patriarca que intentó un cambio positivo para la ciudad en la que él nació y que él amaba apasionadamente. Siento que Nebot ya es una degradación de Febres Cordero, ya es como un tipo que ya no es un patriarca, sino es un comerciante, una suerte de mercachifle aventajado
en su capacidad de observar el panorama político, entenderlo y aprovecharlo en su propio beneficio, que es lo que sigue haciendo hasta ahora con la estructura llamada Partido Social Cristiano, que por cierto está bastante golpeada en estos días. Y luego, después de Nebot y su larga alcaldía de casi 20 años, apareció Cynthia Viteri, que realmente ha dejado una alcaldía que entiendo que podrá tener algún pegue porque ella es una persona que tiene cierto carisma y conecta con unos sectores de la población jóvenes que tienen tal vez no un entendimiento profundo de la política, pero sí un gusto por ciertos personajes que están en la política y eventualmente ella está explotando ese lado estrictamente emocional y con cero contenido político, cívico, para poder sostenerse en el poder. Pero realmente, si juzgamos los méritos de esa administración, ha sido malísima, ha sido un desastre. O sea, realmente yo no recuerdo una obra, tal vez el único episodio que se me ocurre que podría ser un legado de Cynthia Viteri son sus declaraciones extravagantes, por decirlo menos, chabacanas, acerca de desvestirse y desvestirse con quien quieran y cosas así. Ese tipo de escenario chabacano es el que ha pegado bastante en TikTok y es el que probablemente será su legado, porque realmente Javier, sí, perdón, no se ve otra cosa. Solo se le puede atribuir al carisma de Cynthia Viteri. Ayer, por ejemplo, Perfiles de Opinión daba cuenta que el 50.89% de, digamos, personas consultadas calificaban como buena la gestión de Cynthia Viteri. Solo se le puede atribuir a su carisma esto. Bueno, seguramente hay una inversión en sectores populares, en algún punto hay este tema que ella siempre menciona del apoyo a las personas que están en temas de drogas y todo este lado, digámoslo así, maternal, que creo que ella misma lo ha postulado como ese cuidado que tiene que tener una población. Pero creo que eso no es lo que hace a una buena administración de la ciudad. Eso podría hacerlo también un voluntariado, digamos. No es lo que realmente define las políticas públicas que van a hacer de Guayaquil una ciudad que hoy en día no es y que está atravesando un momento muy crítico. Somos una de las 50 ciudades más violentas del mundo, tenemos problemas gravísimos de inseguridad y delincuencia, de robos, del tráfico, en fin, hay un montón de cosas que están funcionando mal. Yo lo que siento es que ya la idea del modelo exitoso ya no es vendible en Guayaquil, ya no es creíble, salvo algún tipo bastante tonto, porque no cabría otro adjetivo. Todo el mundo se da cuenta que Guayaquil está mal, que Guayaquil, o sea, que si eso es el éxito, sáquenme el éxito. Javier, si eso es el éxito, no está funcionando. La siguiente pregunta es, quizá, ¿cuál es la configuración actual del Partido Social Cristiano en el territorio, en lo local? Hemos visto justamente el anuncio de las salidas de Cristina Reyes, hemos visto que, por ejemplo, el exprefecto Lapenti va a correr por otro partido. Quizá hay todavía afinidades, pero comienzan a convertirse también en contrincantes electorales, quizá no políticos, mantienen una misma línea de discurso. ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano de cara a las próximas seccionales en la provincia de Guayas y más específicamente en Guayaquil? Yo creo que es el momento de mayor debilidad del PSC, tal vez en toda su historia reciente, de la vuelta a la democracia, que eventualmente tal vez el año 2009, que también tuvo una performance bastante baja, pero en líneas generales creo que lo que se avecina es un escenario bastante complicado porque tiene un par de figuras en sus áreas centrales, en donde siempre ha administrado la ciudad, o casi invariablemente ha administrado la provincia y la ciudad, quiero decir. La ciudad, de hecho, invariablemente desde hace 30 años, cumplido este agosto. Yo siento que es una estructura que atraviesa un momento crítico y que se revela ello en eso que tú mencionas, el hecho de que, como nunca antes, no solo que hayan figuras que se hayan abierto del PSC, porque eso sí ha ocurrido antes, pero que se abran del PSC y corran por otra organización política buscando una oportunidad para llegar a un puesto de poder en disputa con el PSC, eso sí es novedoso, y eso es un síntoma de la descomposición, de la lucha interna de un partido. Seguramente Cristina Reyes, si le hubieran dado la oportunidad de correr para prefecta, se hubiera quedado tranquilamente en el PSC. Cuando esa oportunidad se cerró, Cristina Reyes dijo, no voy a ser aquella que se quede esperando la siguiente oportunidad de aquí a 2, 4 años, voy a hacerlo ahora. Entonces me voy a abrir y voy a irme por otro lado y voy a competir contra la gente que en un principio me apoyó. Y no solo ella, hay muchos otros casos de gente que salió de la estructura del municipio o del PSC mismo, que va a competir en contra
del partido que ha sido dominante en Guayaquil. Esa es una postura novedosa, digamos, en la política local. Siento que es un síntoma de esa descomposición y de esa debilidad. Siento además que creo que su discurso ya no se puede sostener en una tradición. Eso es lo que quiero decir con esta idea de la falta, del fracaso, digamos así, del modelo. Porque no podemos decir que esto que vivimos es exitoso. Entonces, ¿cómo sostenemos el relato de 30 años de construcción de algo si hemos desembocado en esto? Entonces, siento que lo que hacen para soslayar aquello es potenciar otros atributos de la alcaldesa actual. Y de hecho no me parece para nada extraño, aunque yo, de hecho me acabo de enterar por ustedes, que ayer no estuvo el alcalde Nebot en las fiestas de julio, en la celebración que hubo. Es bastante sintomático que haya sido así, porque recuerdo que en unas fiestas anteriores, al inicio de la gestión, él daba el discurso de cierre. O sea, la alcaldesa que estaba administrando la ciudad era segunda versus Nebot, que además le mandaba notitas diciéndole que condecore a gente que salía en Netflix. O sea, en ese nivel de dominio de la situación estaba Nebot, y siento que ahora el hecho de su ausencia es bastante indicativo también de el peso que quiere tener la figura de Cynthia Viteri para sostener su administración. Se quiere sostener supuestamente en sus méritos o atributos personales, más que méritos, porque realmente méritos políticos o méritos de gestión política, como digo, son muy pocos. Yo recuerdo mucho más esa frase como algo que pueda ser duradero en el tiempo, de que se recuerden de Cynthia Viteri, que una obra, por ejemplo, que ella haya hecho. No ha hecho ni la cuarta troncal de la Metrovía, que está en planificación desde hace más de 4 o 5 años. Inauguró la aerovía, pero porque le tocó, y eso es un fracaso, así que qué pena haberla inaugurado. Y del resto de cosas, hay una serie de sospechas de corrupción por sobreprecios en proyectos de arte, o el tema de los terrenos en Daular, que deberían invitar a la Fiscalía y otros órganos a hacer investigaciones mucho más profundas, pero aquí está visto que la Fiscalía actúa de manera selectiva y no creo que eso prospere. Pero en todo caso, lo que sí se observa es que hay una debilidad que puede ser aprovechada. Hay que ver quién logra introducir un Guayaquil positivo. Yo también creo que esto de ser guerrero, ser guerrera en este caso concreto, también cansa en una ciudad tan violenta como Guayaquil. Yo creo que la ciudad necesita a alguien que la piense bien, que la piense a futuro, que la piense en perspectiva de 20, 30 años, porque es como se planifican las ciudades, y además es lo que nos va a permitir entender el fenómeno de las inundaciones. Nosotros no estamos conscientes de eso como guayaquileños, es una pena porque somos muy tontos en esto, de no estar tomando ya las medidas que desde hace mucho tiempo se han advertido por expertos internacionales. Del año 2013 hay un estudio que recomienda que el 1.08% del presupuesto anual del municipio se reserve para obras en materias de prevención o mitigación o reparación, en caso que corresponda, de inundaciones. Nada de eso se ha hecho, no se ha tomado conciencia del tema. Hay varios informes de la CAF en particular sobre la vulnerabilidad y el cambio climático, en el cual ha hecho recomendaciones al municipio de Guayaquil de que haga observatorios, de que haga obra pública específica, ya perfectamente detallada. Lo que tenía que hacer el municipio es poner el presupuesto y la voluntad política para hacer realidad cosas que son necesarias para la gente, y desde el 2017 hasta la fecha han pasado 5 años y el municipio, ni el de Nebot en sus postrimerías, ni el de la señora Viteri en todo lo que ha durado, ha hecho nada al respecto. Justamente, es vergonzoso porque es un tema que realmente es preocupante. Y justamente, a pesar de lo que nos comentas de la ausencia de obra pública, estuvo ayer presente el presidente de la República, y el discurso de la alcaldesa de Guayaquil estuvo marcado por demostrar que tiene mejor gestión que el gobierno central. Ahora, la pregunta, ¿quién se hará cargo del partido de gobierno y del gobierno en sí mismo en la ciudad de Guayaquil, cuando llegó a la presidencia en alianza con el Partido Social Cristiano para las siguientes elecciones? ¿A quién se le endosará al gobierno central? A ver, yo igual siento que en las elecciones del 2023 va a haber una disputa, lo que, bueno, hoy en día hay unas cortesías y protocolos, pero digamos, debajo de eso hay una disputa intensa por el poder, y el poder en Guayaquil es sumamente importante. Yo creería que el presidente Lasso se toma muy en serio la posibilidad de arrebatar la alcaldía de Guayaquil de las manos socialcristianas y llevarla a su molino, que eventualmente tiene acuerdos con Jairala. Y estoy bastante convencido de que él estaría interesado de hacer para que eso ocurra. Creo que estaría interesado en hacerlo. Yo siento que esa disputa existe, está latente,
todavía no empieza en forma porque todavía estamos en un proceso de construcción de las candidaturas, etcétera. Recién están haciéndose esas primarias bastante chafas que se hacen en este país, y las candidaturas se escribirán ya en el siguiente mes y ahí estaremos hablando ya de un escenario más consolidado, pero por lo pronto se está cocinando un panorama en que ahí van a haber disputas muy importantes. Estoy seguro que el gobierno va a utilizar su músculo, así como lo utiliza el gobierno local, su músculo para defender sus espacios de poder. En todo caso, creo que es un escenario, hay una posibilidad, hay una apertura, hay una ventana de oportunidad para discutir algunos temas que realmente jamás se han discutido con la intensidad o la profundidad que se debe hacer. Yo creo que dos de esos temas son, y uno en sintonía con lo que ha propuesto, de hecho, hasta el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre una nueva forma de administración. Yo creo que el federalismo es, en los términos en que Nebot lo ha planteado, es un autonomismo reencauchado. No es realmente una propuesta federal. No sé si he entendido bien el concepto de federalismo. Nunca nos ha hablado de qué estados federados, cómo se van a constituir y qué responsabilidades van a tener. Todo lo importante del federalismo lo ha dejado de lado para recuperar el discurso de las rentas, que es el mismo discurso del año 2001, 2005, 2009, acerca del autonomismo, que era autonomía al andar, como se podrán recordar, y que no fue a ninguna parte. En todo caso, esto del federalismo no es otra cosa que un autonomismo reencauchado, que no... Yo creo que, como las últimas propuestas de Nebot, no va a ir tampoco a ningún lado, pero siento que hay una discusión legítima acerca de un cambio administrativo en Guayaquil. Creo que hay que distritalizar Guayaquil y hacerla mucho más manejable para su administración y mucho más responsable para los administradores frente a los ciudadanos. Hoy en día tenemos 4 parroquias que, como les mencionaba al principio, son toda la periferia de expansión urbana de Guayaquil, son enormes, tienen la peor atención de las parroquias en general, porque mientras las otras parroquias centrales son pequeñas, son consolidadas en el casco antiguo de Guayaquil, por así decirlo, las otras son zonas de expansión y han crecido de una forma bastante desordenada. Entonces, creo que distritalizar la ciudad contribuiría mucho a no tener postergados a esos sectores, integrarlos a la ciudad y darles una mejor atención. Ese es uno de los grandes debates que se tiene que hacer en Guayaquil. Y el otro tiene que ser la prevención de las inundaciones, porque eso no es broma. Nos va a golpear dentro de 20, 30 años y luego cuando esté ocurriendo va a ser muy tarde pensarlo y resolverlo, va a ser mucho más costoso, va a ser más sencillo migrar de Guayaquil que resolver las cosas que están pasando en Guayaquil. Por Finalmente Javier, este año se conmemoran 100 años de la masacre de 1922 justamente en Guayaquil. Quería preguntarte en este marco, ¿cómo está además las organizaciones sociales en la ciudad de Guayaquil? ¿Cuál es, digamos, ahorita es la perspectiva también de un escenario más de la sociedad civil en esta ciudad? Bueno, no es un escenario muy auspicioso, la verdad. No ha existido y se ha consistentemente desbaratado la organización popular con normas restrictivas y prácticas abusivas. Por citarte algo, la ordenanza que regula la participación ciudadana en el Cantón Guayaquil es una ordenanza de números cerrados, es decir, solo pueden participar las organizaciones que la ordenanza dice específicamente y enumera dentro de ella que pueden participar. Son creo que 117 o alrededor de ese número, salvo que haya existido alguna modificación muy reciente, pero bueno, por ahí, por ese número, y la mayoría de ellas son organizaciones que o bien están relacionadas íntimamente con el municipio, son dependencias municipales, en algún caso, y las que no reciben un financiamiento periódico del municipio o cuando organizan alguna cosa cuentan siempre con el apoyo del municipio. Es una forma de cooptar voluntades populares, pero también es una forma, por supuesto, de destruir y de dificultar la participación ciudadana en la gestión pública. Eso, por ejemplo, es un síntoma de cómo el municipio es refractario a este tipo de mecanismos para escuchar a la gente. Y bueno, por el otro lado también han existido una serie de prácticas muy restrictivas al derecho de reunión, con el uso y abuso de policías metropolitanos para impedir que se hagan en muchas ocasiones protestas o en otras incluso marchas. Ahora ya está bastante admitido, pero cuando Nebot era alcalde en sus primeros años, en Guayaquil la marcha del orgullo gay no existía. Simplemente al alcalde no le gustaba y eso no iba a ocurrir. Y poco a poco se fue ganando la calle y bueno, se logró que hayan marchas de ese tipo o que hayan protestas también, que las ha habido, pero siempre encuentra un componente de violencia
muy fuerte porque el Partido Social Cristiano es un partido básicamente de derecha con tintes fascistas, muy autoritario y realmente con muchas ganas de golpear al pobre cuando le corresponde, porque con la gente que puede organizarse y defenderse, como por ejemplo los transportistas, no se diga pues ya grupos delictivos organizados, ahí sí no sirven para nada, no pueden ni parar una moto para pedirle papeles a dos que vayan en moto, les da mucho miedo. A los del ATM y hasta los Robocop metropolitanos no sirven para eso, solo sirven para golpear a los pobres. En eso sí son muy buenos. Canallas. Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, digamos como puntos bastante interesantes para, como tú mencionas, seguir pensando en la ciudad de Guayaquil, al menos en este nuevo escenario que se vendrían con las elecciones de 2023. Muchísimas gracias. No, encantado, muchísimo gusto, Verónica y Jorge, un saludo a su audiencia.